pues la primera corriente literaria de lo que significa la literatura universal. Recuerden que a lo largo del año vamos a ver varios tipos de literatura, dependiendo del lugar donde se ubique. Vamos a ver la literatura española, la literatura peruana, la hispanoamericana, la europea. En este caso, esto le vamos a llamar universal, ¿ya? Es lo más parecido a la europea, es literatura universal, es decir, que esta literatura lo estudian todos los países en el mundo, ¿no? Lo estudian en Grecia, lo estudian en Alemania, lo estudian en Italia y en todos los países europeos. Nosotros también lo estudiaríamos como país americano, por eso se llama universal, ¿ya? Esta fue la primera corriente literaria de la literatura universal y se llamó clasicismo griego. Su nombre deriva de lo clásico, y lo clásico es lo que siempre sirve de prototipo, de modelo, de imagen, de perfección, por eso se llama lo clásico. Han escuchado seguramente ustedes hablar, ¿no? Lo clásico nunca pasa de moda, lo clásico siempre es un arquetipo, lo clásico siempre es un modelo. Y esta literatura fue modelo para muchas otras literaturas en otros países y también fue modelo para muchos otros poetas o literatos que vinieron posteriormente y que copiaron muchos de los temas de los griegos. Por ejemplo, los romanos tienen una literatura paralela a los griegos y copian muchas de sus historias, bastantes de sus historias. Por ejemplo, nosotros tenemos acá una Odisea en Grecia, ¿no? Una Odisea. Y los romanos les encantó esta temática de la Odisea y crean una Eneida, ¿no? Ya no lo va a crear Homero, como aquí lo crea la Odisea, pero lo crea, pues, en este caso, Virgilio, ¿no? Entonces trataron de copiar mucho, ¿no? Por ejemplo, acá se habla mucho de la teogonía en el clasicismo griego, es decir, la historia de los dioses, la mitología griega, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado. Y, por ejemplo, mientras acá tenemos una Atenea, que es la diosa de la sabiduría, los romanos copian este arquetipo de diosa de la sabiduría y crean una Minerva, ¿no? Mientras acá en Grecia tenemos una Afrodita, que es la diosa del amor, ¿no? La diosa de la belleza, de la perfección, belleza femenina, los romanos copian y crean una Venus. Entonces, esos dos nombres que ustedes conocen a los dioses de la mitología griega, que son los que realmente lo crearon, lo copian los romanos con otro nombre, ¿no? Su mitología romana se llama para ellos, ¿no? Entonces, como ven, esta literatura primera, que fue la primera corriente literaria, impactó mucho en muchas otras culturas de otros países y muchos buscaron copiar muchas de estas historias, ¿no? Muchas de estas historias las buscaron copiar. Por ejemplo, estamos en una época de antes de Cristo, en el clasicismo griego, en donde se crea pues lo que es la obra Agamenón, ¿no? Que es una trilogía del teatro griego, pero pasan muchos años y ya en el Renacimiento, cuando ya estamos en la cuna del humanismo, Shakespeare va a crear otra obra, ¿no? Otra obra. Tenemos una obra parecida a esta obra, ¿no? De lo que es en este caso la Orestiada, y le va a llamar en este caso, como, ¿quién se acuerda? A ver cómo se llama esta otra obra, Hamlet, que es una obra que copia todo el tema y toda la estructura, mira, y muchas décadas después, cuando ya estamos en el Renacimiento, en el humanismo, mira, pasando 2 o 3 siglos más o menos, crea o copia esta historia, porque realmente es una historia impactante, la de la Orestiada, ¿no? Y es pues inspiración para muchos literatos, incluso décadas y siglos posteriores, ¿ya? Por eso se dice que es la cuna de la cultura occidental, es Grecia, ¿no? Aquí se acuerdan, hablábamos de Esparta, hablábamos de Atenas, y es en Atenas donde se surgen o nacen los más grandes sabios de la historia, los padres de la biología, Aristóteles, Pitágoras, ¿no? En este caso, pues, todos los grandes sabios que han sido padres de muchas ciencias y muchas humanidades. Es en Grecia donde se origina el desarrollo primigenio de la literatura occidental que conocemos ahora, donde surgen modelos literarios, como les mencioné, ¿no? Arquetipos, modelos que nunca van a dejar de ser modelos y que van a servir como referencia a posteriores literaturas, como les mencioné ahorita en el Renacimiento, ¿no? Y en posteriores también, en el vanguardismo también. Hay muchas obras ya en la actualidad, ¿no? En la literatura actual, que van a crear muchas historias. Por ejemplo, Luigi Pirandello tiene una obra. Luigi Pirandello ya es una literatura contemporánea, italiano. ¿Y saben qué? ¿Cómo se llama su obra? El luto le sienta bien a Electra. El luto le sienta bien a Electra. Y Electra, pues, es un personaje del clasicismo griego, imagínate, de esta época antes de Cristo, y un literato contemporáneo va a tomar este modelo de Electra, la historia de esta griega Electra, pero ya con un matiz moderno, ¿no? Pero igual, pues, ¿no? Va a seguir tocando esta temática muchos siglos después. Eso para que vean, ¿no? El clasicismo es la literatura en perfección prácticamente, por eso que va a seguir siendo un modelo para muchas literaturas posteriores, ¿ya?
¿Qué más? A ver, vamos a ver algunas de las características de los poemas homéricos. ¿Cuáles son los periodos de la literatura griega? Tenemos 4 periodos bien definidos. Hoy solamente vamos a estudiar el periodo jónico o arcaico, como les digo, ¿no? Del siglo XII al siglo VI antes de Cristo. Las siguientes clases vamos a estudiar las otras etapas. Hoy nos toca estudiar este periodo jónico arcaico, que fue el periodo primigenio. En este periodo van a surgir 2 grandes literatos que son los que van a cimentar las bases de esta literatura occidental. El gran Homero, cuyo origen viene del latín homerón. Homerón significa ciego. Dícese mucho acerca de este autor. Algunos dicen que nunca existió. ¿Por qué dicen que nunca existió? Porque la historia cuenta que Homero significa ciego, entonces se deduce que este literato fue ciego, y si realmente fue ciego, o sea, no tenía la percepción de la visión, ¿cómo es que pudo crear esta gran epopeya griega como la Ilíada y esta gran epopeya griega como la Odisea, si es que en estas epopeyas se narran de forma muy detallada, se narra de forma muy específica muchas descripciones geográficas de los diferentes lugares donde, ¿no? Donde se peleó la guerra de Troya, y más en la Odisea, porque en la Odisea se cuentan un sinfín de aventuras que pasa Ulises, y él narra a la perfección las lagunas, narra a la perfección los oasis donde estuvo él, las cavernas. Entonces dicen, si fue ciego, ¿cómo pudo narrar todo ello, no? Bueno, pero sabemos que esto es una literatura épica, y la literatura épica es fantasiosa, es legendaria, y pudo haber sido creada con una sabiduría o una sapiencia, ¿no? Muy, muy exacta, con una exactitud, ¿no? Por eso es que dudan de la existencia de Homero, por eso hablamos de la cuestión homérica también, ¿no? Que hablan muchos otros estudiosos o filólogos de este autor. Y tenemos también a Hesíodo. Hesíodo tiene su obra Los trabajos y los días. Hoy vamos a ver la Ilíada, la próxima semana vamos a ver la Odisea, que son las 2 grandes obras épicas que tiene Homero. ¿Ya? La Odisea es una continuación de la Ilíada, pero tiene su propia temática. ¿Ya? En ambos narran historias de dioses y también de humanos, ¿no? Y una fusión y un apoyo y una comunión, ¿no? Entre dioses y humanos. Hesíodo tiene la obra importante Los trabajos y los días, y la Teogonía, que son sus obras destacadas. En el caso de Los trabajos y los días nos habla un poco acerca de consejos de agricultura, consejos de valores, consejos de cómo el hombre griego debe llegar a ser un hombre virtuoso a través de la experiencia, la meditación, la madurez, pero sobre todo de la energía y el trabajo, ¿no? Es un poco un bestseller, algo así como, era digamos el Miguel Ángel Cornejo de la época griega. ¿Ustedes han escuchado de Miguel Ángel Cornejo? Él nos habla, por ejemplo, de estrategias de liderazgo, estrategias de cómo ser un hombre exitoso, estrategias de cómo maximizar tu tiempo en el trabajo, estrategias de la eficacia, ¿no? La eficiencia laboral, educativa. Entonces, algo así es Hesíodo, nos habla, pero con este título de Los trabajos y los días, lo que sería un libro de liderazgo a través del trabajo que tiene actualmente Cornejo, ¿no? Muy parecido. Y la Teogonía es un libro muy hermoso también, chicos, que nos habla acerca del origen de la mitología griega. Teo significa Dios, gonía, estudio de los dioses. Habla de cómo así se crearon a los dioses, cómo existieron, quiénes fueron los primeros padres, quiénes fueron los segundos padres, la tercera generación, la primera generación, cómo se llegó a que el dios Zeus fuera el dios del Olimpo, ¿no? El dios del rayo, el dios máximo, cómo se llegó a que esta sucesión, ¿no? De dioses se diera. Eso nos habla, la historia de los dioses. Destacan el género épico en menor medida y lírico Safo de Lesbos. En esta época también estuvo otra grande literata. Esta era una dama, se llamaba Safo de Lesbos. Se llamaba Lesbos porque ella vivía en la ciudad de Lesbos y ahí tenía una academia. Esa academia era la Academia de Safo de Lesbos. Les comenté, creo, la semana pasada, ¿no? O la antesemana pasada, ella hacía ingresar solamente a poetisas, no aceptaba ningún varón, solo aceptaba mujeres, y les enseñaba el arte de tocar la lira, la poesía, la composición, todo lo que era, digamos, una literata actual, ¿no? Te enseñaba todo ello. Entonces, ella destacó en el género lírico por sus grandes poemas de amor. Dicen algunos filólogos que no se sabe si estos poemas de amor eran dedicados a un varón o a una dama, porque de ahí luego va a derivar la palabra lesbiana, ya que ella solo permitía ingresar a mujeres, ¿no? Y pues tenía una inclinación por la belleza a las mujeres, y los poemas, dice, que eran generalmente dedicados a las mujeres, porque hablaba pues de partes del cuerpo de la mujer en sus poemas, ¿no? Entonces dice que ella promovía ¿no? las relaciones amatorias entre mujeres, por eso que de ahí viene que las mujeres que pertenecían a ese lugar eran lesbianas,
porque solían tener inclinación entre ellas, ¿no? De amarse entre ellas, y de ahí viene pues la palabra que actualmente conocemos de las lesbianas, ¿no? Que son las que pues quieren, ¿no? Mantener un amor entre ellas, ¿no? Entre el mismo sexo en este caso. Bueno, es una mitología, ¿no? Pero de ahí, hasta actualmente de ahí deriva esta palabra. Estas otras etapas las vamos a ver en clases posteriores, pero se los voy a mencionar igual. La época la cual lleva el apogeo estos periodos de la literatura griega es el periodo ático o siglo de Pericles. Esta es la literatura del apogeo, donde surgió la mayor cantidad de obras griegas. Aquí, digamos, se llevó el máximo esplendor la literatura griega. ¿Con quiénes? Con Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes, y con este género tan bonito que es la tragedia y la comedia, es el género dramático, ¿no? La fusión de la tragedia y la comedia, recuerden, lo vimos en género, se llama el drama, ¿no? Es decir, hubo obras épicas, sí, pero no fueron tantas, ¿no? Solamente fueron en sí las destacadas por Homero, pero en el drama, en el teatro, hubo más, mira, hubo 3 grandes, por eso se le llama la trilogía griega, es como si ahorita ustedes conocen, ¿no? A ver, ¿cómo les explico? Como si ahorita conocen ustedes a 3 futbolistas que son muy destacados. ¿Cómo le llaman a estos futbolistas cuando están juntos? No recuerdo bien este término futbolístico. Cuando está junto, creo que Farfán, Paolo y no sé quién más, ¿no? Hay un nombre que les llaman cuando están ellos 3. O como cuando juega, pues, los mejores jugadores peruanos. Va a jugar la selección, dicen, y ustedes se emocionan. Igual acá, estos 3 grandes serán, digamos, llamados los máximos exponentes del teatro, y eran pues muy afamados por la época, ¿no? La gente de la época, y pues se consideró la trilogía máxima, llegó al máximo esplendor de la literatura griega con el desarrollo del teatro, y este fue el gran Esquilo, que crea su gran obra que sirve de modelo a posteriores literatos llamado La Orestiada, Sófocles con su gran obra Edipo Rey, Edipo en Colona y Antígona, también crea una trilogía de obras. Imagínense ustedes qué tal sapiencia, qué tal erudición de estos literatos, que sus obras las llevaban a trilogías, es decir, parte 1, 2 y 3, ¿no? Esquilo tiene Agamenón, las Coéforas y las Euménides, y esta trilogía de 3 obras grandiosas forma parte de una sola historia, ¿no? Sófocles igual, tiene Edipo Rey, Edipo en Colona y Antígona, y una obra es la sucesión de otra y de la otra. Así como la Odisea es la sucesión de la Ilíada, acá se llega solo a una dilogía, digámoslo así, acá sí existe una trilogía. Y Eurípides igual, ¿no? Se dice que Eurípides fue el más trágico de los trágicos, ya el más trágico que estos dos, ¿no? Y Aristófanes con la comedia, ¿no? Él tiene también obras que pues netamente eran para poder solazarse, para poder irse, para poder alegrarse. Él viene ya con lo opuesto a la tragedia, ¿no? Muy bien. En la época alejandrina, que se va hasta el siglo II a.C., tenemos a Menandro y a Teócrito en la comedia y la lírica. Teócrito que viene más o menos siguiendo las bases que hace en lo que es la poesía, la gran Safo de Lesbos. Y Menandro fue en la comedia, pero con menor realce que el gran Aristófanes. Y por último, la época grecolatina, ya hasta el siglo VI después de Cristo, ya tenemos la historia de Polibio y Plutarco, y en filosofía Luciano y Plotino. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué decimos grecolatino? Porque ya hay influencia romana. Por eso latino viene de Roma y greco. O sea, hay una fusión ya al final de la literatura griega con la latina o la romana en este caso. Tenemos acá el libro de la Ilíada, que es la que vamos a ver acá. Mira, esta escena que ves en la portada del libro. Aquí se ve pues a Héctor, el del tremolante casco, siendo asesinado por el gran Aquiles. ¿Quién sabe cómo le llamaban Aquiles? ¿Cuál era su, como dicen ustedes ahorita, a ver, la frase con la cual era conocido Aquiles? Mira, al gran Héctor, que era el líder de los troyanos, le llamaban el de tremolante casco, ¿no? A Ulises le llamaban ¿cómo? ¿Quién sabe cómo le llamaban a Ulises? El astuto le decían, ¿no? El astuto porque era muy sabio para tomar sus decisiones, mucha astucia tenía, ¿no? Y en caso de la Ilíada, el gran pues Aquiles era denominado como el de los pies ligeros. Así era ¿no? La forma en cómo le llamaban ahí en Grecia. Algunas características de los poemas homéricos. Estos poemas de Homero, llamado la Ilíada y también la Odisea, está escrito en verso, por eso se llaman epopeyas, y narran historias de grandes héroes, tanto semidioses, dioses como humanos, ¿ya? Por eso se llaman poemas, porque está escrito en verso. Este verso está escrito en hexámetro. ¿Qué quiere decir hexámetro? Que tiene sílabas métricas divididas en 6, ¿ya? La forma métrica de los poemas es un verso heroico, llamado también hexámetro dactílico. Fueron la Ilíada como la Odisea, están divididos en 24 cantos o rapsodias. ¿Qué quiere decir 24 cantos? 24 capítulos, cantos o rapsodias, ¿ya? Ambos se parecen porque ambos tienen 24 cantos, y en estos 24 cantos o capítulos o rapsodias
narran toda la historia, ¿no? Tanto de la Ilíada como de la Odisea. Fueron creados para oyentes. O sea, inicialmente fue contado para ser oído, no para ser leído, porque es un poema y suena muy hermoso cada una de la descripción, de los epítetos, las prosopopeyas que utiliza, ¿no? Entonces fueron creados en sí para ser oídos y difundidos de generación en generación. No hay que olvidar, dice que el poema era cantado. Claro, inicialmente era cantado. Actualmente lo tenemos en libros, ¿no? Lo podemos leer, pero inicialmente era para ser cantado, declamado, recitado por los aedos o poetas, dice, al son de una forminge, que era un instrumento de 3 o 4 cuerdas parecido a una lira, es decir, con un tono, ¿no? Con un fondo de tono a manera de lira. Son epopeyas heroicas que inscriben dentro del género épico, pertenecen al género épico, ¿ya? Cuenta historias de hazañas de héroes y dioses como los que les vamos a mencionar hoy día. Nos entregan, dice, las características de la cultura griega. Es decir, no solamente nos narra la historia de la guerra de Troya en su 9º año, los 51 últimos días del 9º año, que en sí se basa en esta época la guerra de Troya, sino nos habla acerca de la forma de ver el mundo, la cosmovisión de los griegos, su organización política, social, las aspiraciones colectivas a través de arquetipos axiológicos que presentan poemas homéricos. Por ejemplo, Aquiles es el arquetipo de la valentía junto con Héctor, ¿no? Héctor obviamente en Troya y Aquiles en los griegos. Ulises es el arquetipo de la historia, o sea, tiene este valor. Arquetipo axiológico quiere decir el valor que tenía cada uno de estos hombres. Néstor era un hombre muy prudente, Penélope obviamente, la chica, la mujer, símbolos de la fidelidad, como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, nos narra acerca de estos valores, también arquetipos humanos. Acá faltarían varios, ¿no? Nombrar a varios dioses, por ejemplo, Minerva, la inteligencia, Afrodita, la belleza, ¿no? Demeter, la agricultura, y habría innumerables dioses con sus arquetipos o valores. Abunda epítetos. Epítetos, recuerdan, lo vimos en las figuras literarias la semana pasada, son aquellos adjetivos inherentes a las cosas, que ya los conocemos. Para seres humanos serían los adjetivos que le damos a las personas, ¿ya? Son las cualidades. Y perífrasis también, porque estos epítetos se van a expresar a través de frases. Por ejemplo, el ingenioso Ulises es una frase, pero a la vez te menciona el epíteto, que es la cualidad del adjetivo. El de los pies ligeros también es una frase que se le da a Aquiles, pero te está mencionando un epíteto o una cualidad, pies ligeros. En referencia a Aquiles, el prudente Néstor, ¿no? Es una frase, pero prudente es un epíteto o adjetivo. Los dioses intervienen como personajes, claro, son personajes los dioses, y toman partido para sus mortales favoritos, por eso que los dioses se dividen, ¿no? Por ejemplo, en esta época de la guerra de Troya, siempre pues, en este caso, la gran Atenea, o la diosa de la sabiduría, y Hera, la diosa del poder, la esposa de Zeus, siempre van a estar a favor de ¿quién? A favor de los griegos, ¿no? Y a favor de los troyanos va a estar Afrodita. Eso viene desde el mito de la manzana de la discordia, porque recuerda que París elige como la más bella a quién, a Afrodita. Entonces, por eso que Afrodita o Venus tiene que ayudar a París, y París es un troyano. Y las otras dos diosas que se quedaron piconas, molestas, envidiosas de que no les dieron la manzana de oro con la inscripción de para la más bella, obviamente que se tienen que vengar de París, que es un troyano, y por eso que apoyan a los griegos. Así que de ahí los dioses que estaban por ahí enamorados de Afrodita, pues también querían apoyar a, en este caso, los troyanos como Apolo, ¿no? Y los que tenían que apoyar pues a los griegos eran los que estaban a favor también de las diosas, Minerva y Hera en este caso, ¿no? En la cuestión homérica nos hablan si realmente Homero es el autor de las dos obras, ¿no? Como les menciono, eso es lo que trata la cuestión homérica. ¿Por qué? Porque dicen muchas teorías analíticas niegan la unidad poética de la obra. Algunos dicen que sí, que es la continuación de la otra. Lo más seguro es que sí, porque ustedes van a ver, según el contexto histórico, la Odisea tiene mucha relación y tiene casi los mismos personajes que la última fase de la Ilíada, ¿no? Que narra la guerra de Troya. Pero algunos se niegan a creer esto, ¿no? Por eso hay un gran debate, dice, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, que fue en el año 1918, se comienza a considerar, dice, la unidad recién de estas epopeyas homéricas con las llamadas teorías unitarias. En resumen, Homero es una terminación y un comienzo. Más que nada es una discrepancia de las obras y pues las raíces de inspiración se unen profundamente en la esfera de la canción heroica oral. Claro, se sabe que se creó en esta época a manera digamos, de leyendas que se difundían de generación en generación, solo que estas leyendas se llamaban epopeyas homéricas o heroicas, ¿ya? Eso es la cuestión América. No se sabe si existió o no, si las obras son del mismo autor, si realmente existieron o no, ¿no? O si solo fueron imaginación de algún rapsoda por ahí que quiso crear esto, ¿no? Y se le puso este nombre, ¿no? O sea, es por ello que se habla de esta cuestión América. El argumento de la Ilíada, ¿qué narra en sí? ¿Cuál es el quid del asunto de la Ilíada? Es preciso aclarar que esta epopeya no narra
toda la guerra de Troya, que duró 10 años, según la historia, ¿no?, del mismo libro. No es que narre los 10 años que duró la guerra de Troya, o sea, duró bastante tiempo, ¿no?, esta guerra, sino más bien solo la obra, si bien es cierto, explica que duró 10 años, en sí el libro solamente toca un episodio de dicha guerra. Un episodio. ¿Y qué parte de ese episodio de los 10 años? Dice que aquí narra los 51 días del noveno año. O sea, los últimos 51 días del noveno año. No narra el décimo, sino el noveno, y sus últimos 51 días. Miren, con 51 días narra, pues, se narran en las 24 rapsodias o capítulos que tiene el libro. Es considerado el poema de guerra, porque habla de esta guerra de Troya, ¿no?, la cual, pues, van a luchar los griegos contra los troyanos a raíz del rapto que hace París a Helena, la esposa de un griego llamado Agamenón. ¿Cuántos versos tiene los 24 capítulos? En total existen 15.674 versos. ¿Y qué enaltece? Enaltece el valor de los guerreros, ¿ya?, el valor de los guerreros en este caso, y los líderes, ¿no?, tanto de los griegos como de los troyanos, ¿ya? Se dice que la guerra es el arte principal en el mundo jónico, que es la primera etapa, pues, de la literatura griega. ¿Cuál es el tema principal de la Ilíada? Entonces, si pues narra acerca de la guerra, el tema principal dentro de esta guerra es acerca de las cóleras de Aquiles. Es en función a que él explota en estas cóleras, es que pues se narra toda la historia de la Ilíada, ¿ya? Acá tenemos la causa de las guerras, ¿ya? Acá en esta historia se las estoy dejando igual en su ficha para que lo puedan leer, y narra la guerra de el motivo de las dos cóleras, porque él durante toda la obra sufre dos cóleras, una primera cólera y una segunda. Entonces el tema serían las cóleras de Aquiles, ¿ya? Las cóleras en plural. Y los motivos lo vamos a ver luego de leer esta historia, lo que les voy a comentar, ¿ya? Las cóleras de Aquiles. La historia comienza en sí cuando Crises, como dice acá, era un sacerdote de Apolo. Recuerda que Apolo es el dios de ¿no?, de la evidencia, de la predestinación, de la adivinación, y Crises era su sacerdote troyano, ¿no? Él pues va muy triste, es un ancianito, y le va a reclamar pues a Agamenón que le devuelva a su hija Criseida, porque este Agamenón, si bien es cierto, era el rey de los griegos, pues a veces era un poco abusivo, ¿no? Y se había raptado sin autorización del padre, sin pedir la mano ni nada, pese a que Agamenón ya tenía pues su esposa, ¿no? Quería una concubina, y pues se raptó a Criseida, que era una virgen hermosa, ¿no? Y pues estaba muy mal el papá, ¿no?, Crises, y se fue a pedirle, ¿no?, a suplicarle que le devuelva a su hija, ¿no?, que no se la podía raptar. Pero Agamenón lo echó, lo trató mal, como si fuera un anciano, pese a que era un sacerdote divino, ¿no?, del dios Apolo, era un sacerdote de un dios, que era Apolo. No le importó y lo botó, lo insultó al pobre anciano. Crises se enojó y llorando, pues fue, ¿no?, a Apolo a decirle que así lo había tratado este mortal Agamenón. Entonces Apolo se enojó mucho y lanzó una plaga a los griegos. ¿Por qué? Porque se tenía que vengar de Agamenón, que era el rey de los griegos, y quería castigarlo, y lanzó una peste. Esta peste o esta enfermedad hacía que muchos de los pobladores de Grecia mueran, y estaba falleciendo mucha de la población de Grecia. Es ahí cuando Aquiles se preocupa, porque Aquiles también era griego, se preocupa por la muerte de muchos de sus compañeros de batalla, y pues va a averiguar al adivino Calcas y le pregunta por qué están muriendo su gente. Y el adivino Calcas le revela, ¿no?, le revela justo lo que dice acá. Le va a revelar que la peste proseguirá hasta que el Atrida o griego Agamenón no entrega a Criseida, como lo ha solicitado el pobre papá. Eso le dice, ¿no? Entonces Aquiles, líder del grupo también, habla con los griegos y presionan y obligan a Agamenón a que devuelva a Criseida. Agamenón se enoja mucho y pues tiene que devolver a Criseida, ¿no?, en contra de su voluntad, para que estas plagas causadas por él no lo sabía, estas pestes dejen de seguir, en este caso azotando a los griegos. Y pues Agamenón entrega, pero le entrega y mira lo que hace, ordena a sus hombres que le traigan a Briseida, la esclava de Aquiles. Entonces se venga, dice, ya muy bien, pues yo devuelvo a Criseida, pero me rapto a Briseida. ¿Y quién era Briseida? La muchacha que era esclava de Aquiles, concubina de Aquiles. Entonces Aquiles siente esto como una ofensa y se enoja mucho por el rapto de Briseida, y ahí es donde Aquiles desata su primera cólera. ¿Cuál es la causa entonces? El rapto de su esclava Briseida. Y así decide retirarse de la contienda. La contienda ya había comenzado. ¿Y por qué ya había comenzado la contienda? Porque para esto, ya antes, el París, ¿no? El París había raptado ya, en este caso, ¿quién? A Helena. Helena era la cuñada de Agamenón, era la esposa de Menelao. Menelao se queja con su hermano,
¿no? Que es el rey de los griegos, y le dice, ayúdame a recuperar a mi esposa Helena, que era la más bella de esa época, y pues me han ofendido los troyanos. Entonces Agamenón obviamente tiene que solidarizarse con su hermano Menelao, y pues le declara la guerra a Troya. Y ahí es que Agamenón hace un llamado a muchos líderes, y ahí es donde viene pues de Ítaca el gran Ulises, que iba a ayudar con su astucia, Aquiles con su fuerza, y pues ya había empezado la pelea también, ¿no? La guerra, pero Aquiles se enoja mucho por esta escena ¿no? de que le raptan a su esclava y decide retirarse de la guerra de Troya. Dice, yo ya no voy a ayudar, estoy muy enojado, me han ofendido raptándose a mí, esclava. Entonces los griegos enfrentan a los troyanos, ¿no? Sin su máximo guerrero, que era Aquiles, y ven pues en disminución su avance. Estaban ganando los troyanos ahora porque en esta coyuntura los troyanos ganan terreno, aliados por el gran Héctor. Héctor es el líder de los troyanos. El noble Patroclo, que era el mejor amigo de Aquiles, se apiada en este caso de los griegos y le pide prestada su armadura a Aquiles. Le dice, Aquiles, estamos sufriendo bajas con nuestra gente, están muriendo más porque tú has decidido no pelear. Entonces Patroclo le dice, al menos dame tu armadura para yo asustar a los troyanos. Van a pensar que soy tú, van a retroceder y voy a ganar algunos días de ventaja. Aquiles se niega rotundamente, pero ante la insistencia de Patroclo, que es su mejor amigo, decide entregarle las armas divinas, ¿no? Las armas divinas para que pueda enfrentar a los troyanos, ¿no? Dándole alguna instrucción de cómo tiene que defender las naves griegas. Cuando Patroclo entra al campo de batalla, obviamente asusta a todos los troyanos y se van, lo dejan solo en este caso a Héctor. Pero pues luego, ¿qué pasó? Alguien le ayudó en este caso a Apolo, que estaba a favor de los troyanos, ¿no? Desata parte de la armadura de Patroclo y pues es descubierta la astucia o la argucia de Patroclo. Entonces Héctor, cuando ya se da cuenta de esto, lo alcanza y mata a Patroclo, ¿no? Patroclo quiere escapar cuando ya se ve descubierto y ven que no es el verdadero Aquiles, el semidios Aquiles, el inmortal Aquiles, y pues Héctor se da cuenta, lo alcanza y le da muerte con su lanza. Es esta la causa de la segunda cólera de Aquiles, la muerte de su amigo Patroclo. Es ahí cuando se desata la venganza. Vuelve a pedir su armadura, le vuelve a fabricar Hefestos una armadura al gran héroe Aquiles. Tetis, la mamá de Aquiles, le dice, por favor, hijo, no vayas. Pero todo ruego es inútil. Enfundado en su nueva armadura y muy enojado, va a vengar a Aquiles la muerte de su amigo Patroclo, y pues en este caso se enfrenta ante Héctor. La esposa de Héctor, Andrómaca, el papá de Héctor, Príamo, la mamá de Héctor, Écuba, le suplican, le rogan que no pelee contra Aquiles, le suplica. Incluso el propio Paris se siente mal, se siente con la conciencia sucia porque por causa de él es que está sucediendo esto y se quiere enfrentar ante Aquiles. Sin embargo, al estar frente a Aquiles se arrodilla y se escapa. Héctor dice, no, yo tengo que demostrar mi valor, no voy a hacer quedar mal a los troyanos. Ante eso, pues la esposa ya sabe que va a suceder lo inevitable porque está luchando frente a un semidios. Recuerden que Aquiles es un semidios porque es hijo de la diosa Tetis, ¿no? Diosa de Tetis y pues del mortal, en este caso Peleo. Pero pues como es hijo de un mortal más una diosa, es un semidios. Y obviamente va a tener mucha ventaja sobre Héctor y lo mata. Esta parte justo de la escena donde ves en el libro es donde lo está matando Aquiles a Héctor, ¿no? Lo mata como ya se era de esperar y pues se produce ahí una gran venganza de Aquiles, quien por 3 veces lo va a pasear, va a amarrar una correa a los pies de Héctor y pues cual si fuera un animal, ¿no? De trofeos, va su cuerpo a arrastrarlo por la contienda y por todo el pueblo troyano hasta en 3 oportunidades, ¿no? Lo va pues a arrastrar el cuerpo hasta 3 veces y lo va a abandonar porque su objetivo es que lo coman los perros y las aves de rapiñas. Afortunadamente, Afrodita, que está a favor, obviamente, y Apolo, ¿no? de los troyanos, impiden que esto ocurra. Va Príamo, envía rescates, envía dádivas, oro a Grecia para que, pues, en este caso, Aquiles se apiade y le devuelva el cuerpo de su hijo, ¿no? Al menos para que le puedan dar una sepultura digna de un príncipe, ¿no? De un príncipe líder de troyanos como lo es en este caso, pues Héctor.
pues el anciano Príamo le da algunas palabras de pena, le hace recordar que él podría ser su padre también, y bueno, al final Aquiles accede y la obra termina precisamente con los funerales de Héctor, ¿ya? Acá dice, termina con los funerales de Héctor, ya que le da, pues en este caso le devuelve el cuerpo, ¿no? En este caso, pues su padre Príamo. Así termina la historia, chicos, como ven, en lo que les he explicado, que esta parte se ha narrado específicamente solamente la última parte en la cual, ¿no? Él decide retirarse de la guerra y luego termina con los funerales de Héctor. Ya saben por qué Aquiles se quiere retirar de la guerra, ¿no? Ya vamos a ver entonces las preguntitas que tenemos aquí. Luego vamos a resumir con un pequeño videíto. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, me ayudan a responder, chicos. ¿Quiénes cantaban las antiguas epopeyas griegas? ¿Quiénes? A ver, ¿cómo se llamaban a los poetas de la época de Grecia? ¿Trovadores? ¿Cómo? ¿Trovadores? Sí, muy bien, trovadores. No es característica de la Ilíada. ¿Cuál de estas características no les hemos mencionado hoy día como propias de la Ilíada? ¿Se dividen en 24 cantos, sí o no? Cantos o rapsodias, que es lo mismo. Sí, Sí se ¿verdad? divide. Sí, el versos hexámetros, sí, estos poemas homéricos están escritos en este tipo de medida, versos hexámetros, o sea, versos con 6 sílabas métricas. Sobresalen los epítetos, los adjetivos, ¿te acuerdas? El de tremolante casco, el prudente Néstor, Sí. sí, el de los pies ligeros, ¿no? Hablamos acerca de la fuerza y el valor heroico. Claro, mencionamos el valor de Héctor, de enfrentarse ante Aquiles, la fuerza de Aquiles, ¿no? Él llega y pues con su solo imagen, con su imponencia, porque es un semidios, hace que todos huyan, ¿no? Si hablamos de la fuerza, de la guerra, ¿no? Todo ello. ¿Se le considera el poema de la paz? No, porque estamos hablando de la guerra, ¿no? No. Precisamente narra la guerra de Troya, entonces no podemos decir que es un poema que trata de la paz, porque más bien trata de la guerra que hay entre dos ciudades que se disputan por el motivo, pues, de la ofensa que le hacen los troyanos a los griegos por haber raptado a Helena. Entonces, esto sería la alternativa que no corresponde a una característica de la Ilíada, ¿ya? A ver, ¿cuál sería? A ver, siguiente, chicos. Aquiles se enemistó con Agamenón. ¿Por qué se enemistó Aquiles? Entonces, voy a tener que hacer sube, por favor, sube. Ya. A ver, ¿qué dice? Aquiles se enemistó con Agamenón. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? ¿Qué le molestó a Aquiles de Agamenón? ¿Qué cosa le quitó Agamenón a Aquiles? ¿Su armadura? No. ¿Esclava? La esclava. ¿Cómo se llamaba su esclava? ¿Criseida o Briseida? Briseida. Briseida, claro. Lo que pasa es que como Agamenón estaba picón porque tuvo que devolver a Criseida, a Crises, ¿no? Si no la peste no bajaba. Entonces, pues él dice, ya, pues yo entrego a ella, pero me traen otra. Y encima le quita al mejor de los guerreros, pues no, al que le estaba haciendo ganar la guerra, le quita, imagínate, pues no, mala estrategia, ¿verdad? 4. Obra de Hesiodo, en la cual narra los mitos griegos. Justo les comenté acá de Hesiodo. ¿Recuerdan? Les comenté aquí en el cuadrito de Hesiodo. Uno de estos libros narra acerca de la historia de cómo se crearon los dioses, la historia de los dioses, cómo surgió, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba este libro? Ahí les comenté. Obra de Hesiodo, en la cual se narra los mitos griegos, cómo surgieron, ¿no?, los diferentes dioses de la mitología griega. ¿Ya? Vale. Sí, cualquiera. ¿Ya? ¿Cómo se llamó ese libro, chicos? Yo les hablé solo de 2 libros, ¿no? El trabajo y los días de Hesiodo y de la Teogonía. De estos 2 libros les hablé. De estos 2 libros, ¿cuál nos habla acerca de la historia de los dioses? Recuerda que Teo significa Dios. La teogonía. La Teogonía es el libro que nos habla del origen y los dioses. Nos dice que primero existía el caos. Y como existía el caos, ¿no? Existían primero del dios Urano, la diosa Rea, ¿no? Que quisieron poner orden, se casaron, y luego surgió Cronos, ¿no? Y pues ahí, o sea, la historia de cómo se surgió el origen de todos los dioses, ¿no? Muy bien, luego yo les contaré esa parte. Una de las siguientes afirmaciones es correcta. A ver, ¿cuál de estas afirmaciones respecto a la historia de esta Ilíada es correcta?
Solo una es correcta, todas son falsas. La E. Muy bien, también, ¿no? Podría ser la D y la E, ambas, porque los trovadores difundieron la antigua epopeya griega, sí, es cierto. Recuerdan que los trovadores iban cantando, ¿no? Muy bien. Pero también aquí hay otra, ¿no? El género antiguo también fue la épica. Mira, como ven aquí, el género más antiguo fue la épica. ¿No? Mero recuerda que habla de la épica, porque esas obras pertenecen al género épico. Acá tendríamos dos respuestas, entonces. La D y la E. ¿Hesíodo representó la lírica? No, representó la épica. ¿Se ha comprobado la existencia de Homero? No, por eso tenemos la cuestión homérica. Obra de Hesíodo en la que el relato y los consejos basados en la experiencia hacen ver al griego que solo el trabajo, la astucia y el sentido previsor, o sea, la prudencia, pueden forjar la suerte de cada hombre. ¿Cómo se llama? Da consejos con la experiencia, acerca de los valores del trabajo. ¿Cómo se llama? Esa obra. Los trabajos y los días. Sí, muy bien, los trabajos y los días. Luego nos dicen, cronológicamente la Ilíada, ¿qué parte de la guerra de Troya nos cuenta? Recuerda que si bien es cierto, la guerra dura 10 años, solo nos narra una partecita de esta guerra. ¿Qué partecita es? ¿El último año, 3 años, toda la guerra, el 10º año, los inicios, los 51 días de la guerra de Troya? 51 días. Claro, solo 51 días del 9º año. Muy bien. El jefe de la confederación Aquea se le dice a los griegos. ¿Cómo se llamaba el jefe de los griegos? El rey de los griegos. ¿Quién era el rey de los griegos? Héctor. No, Héctor era el rey de los troyanos. De los griegos era Agamenón. Pero el más valiente guerrero de los griegos, ya diríamos, ¿quién? ¿Quién es el más valiente guerrero de los griegos? Héctor. El más valiente. No, de los griegos. Aquiles. Pero el más valiente guerrero de los troyanos, Héctor, recuerda que esos son bandos opuestos. Héctor sí era el más valiente guerrero, pero de los troyanos. Diosa que apoyó a los troyanos, esa diosa que apoya, porque recuerda que Paris le da la manzana de Afrodita, muy bien. Era y Atenea más bien estaban en contra de Paris, ¿no? Estaban molestas, pues, ¿no? Porque no le dio la manzana a ellas, así que estaban apoyando a los griegos. ¿Cómo se llamó el mensajero? Se me ha borrado aquí la letra. Mensajero de los dioses en la Ilíada. Hay un mensajero. Eso no les conté, se llama Hermes. Se dice que tenía sus zapatitos alados. De ahí viene una marca, no sé si conocen ustedes una marca de zapato, que viene como de La E, pues. La E. Acuérdate de tu padre, oh Aquiles, dice, ¿no? A los dioses, que tiene la misma edad que yo y ha llegado a los funestos umbrales de la vejez. ¿A qué personaje de la Ilíada pertenece este argumento, no? ¿Quién le diría esto a Aquiles? Acuérdate de tu padre, semejante a los dioses, que tiene la misma edad que yo. ¿Quién era otro anciano que le podría decir, apiádate, piensa que puedo ser yo tu padre? ¿Quién le estaría apelando a la pena a Aquiles, haciéndole recordar su condición de padre? Recuerda que Aquiles no tuvo sentimientos, ¿no? Y arrastró el cuerpo de Héctor y lo dejó afuera de su tienda, amarrado con una cuerda para que se lo coman los perros. Quería dejar solo huesos, ¿no? Pero va un personaje y le ruega, le lleva regalos, le lleva oro para que le devuelva el cuerpo de su hijo. Y le dice por eso, acuérdate, oran Aquiles, tú semejante a los dioses. Recuerda a tu padre, recuérdate a tu padre que tiene la misma edad que yo y ha llegado a los funestos umbrales de la vejez. Yo soy un viejo como tu padre, o sea, apiádate de tu padre, hazlo por tu padre, no piensa que yo puedo ser tu padre, le dice, ¿no? ¿Quién sería ese personaje que le ruega así? ¿Quién va a rogarle a Aquiles para que le devuelva el cuerpo de su hijo? ¿Quién va, chicos? Ya les conté, ¿ah? ¿Quién le ruega para el cuerpo de su hijo? ¿Quién? A ver. ¿Quién? Príamo, muy bien. Él era el rey de los troyanos. Su hijo era Héctor. Dice, por favor, devuélveme el cuerpo de hijo. La épica griega se forja durante ¿qué época? Acá está la épica griega. Acá está la épica griega. Aquí se forja la épica griega. Aquí la tragedia, el teatro. ¿En qué época? ¿Jónico o arcaico? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está?
jónico. La Muy bien. Son principales representantes del periodo jónico. A ver, ¿cuáles son los representantes? Les expliqué. De la literatura griega. En esta época hablamos de la épica, también hablamos un poquito de la lírica con este personaje que aceptaba solo a mujeres, ¿recuerdas? ¿Dónde está esa lista? No puede ser Sófocles ni Esquilo porque ellos son de la etapa del teatro y estamos hablando del periodo jónico. La tampoco porque gastan los del teatro, solamente de la épica estamos hablando. En la época jónico solo se desarrolló la épica y la lírica. Está aquí, mira. Homero, Hesiodo, parte de la épica. Hesiodo con la teogonía, con los trabajos y los días. Homero con la Ilíada y la Odisea. Safo con sus poemas, ¿ya? Con sus epitalamios y Píndaro también. Es igual que Safo, otro autor lírico en este caso. Pero Píndaro también va un poquito con el aspecto poético y la mofa, ¿no? Relaciona. ¿Cómo le llamaban a Ulises? Ulises era el astuto. ¿Cómo le llamaban a Agamenón? Agamenón era conocido como el pastor de hombres. Héctor era el de tremolante casco. Atenea era la de los ojos de lechuza. Y París era el de la rubia cabellera. Era tipo un Leonardo DiCaprio, guapísimo, chicos. A ver, ¿cuál es la clave entonces? ¿Cuál sería, chicos? Ya les mencioné sus frases, sus epítetos. ¿Cuál sería entonces? La D. 1C, a ver, no he visto. 1C, sí. 2F, Agamenón, sí. 3B, Aquiles, el de los pies ligeros, sí. 4D, Héctor, el de tremolante casco, perfecto. 5E, Atenea, la de los ojos de lechuza, muy bien. Y por último, 6, París, el de la rubia cabellera, excelente, la de muy bien. No es suceso de la Ilíada. ¿Cuál de estas opciones no se narra en la Ilíada? No sería correcto en relación a la Ilíada. ¿Cuál sería, chicos? Primera proposición, segunda, tercera. Indique verdadero o falso. Rápidamente. Hay que ver si es verdadero por qué y si es falso por qué. Primera proposición, el propio no tiene neutrones. El propio no tiene neutrones. ¿Verdadero o falso? El propio no tiene neutrones. García dice verdadero. ¿Qué dice? El rapto de Criseida se da por Agamenón, sí. Agamenón rapta a Criseida, ¿te acuerdas? Por eso que, pues, manda la plaga, ¿no? Apolo manda la plaga. ¿Héctor mata a Patroclo? Claro, por eso que se produce la segunda cólera de Aquiles, ¿no? Porque mató a su mejor amigo. La E. Aquiles se venga por la muerte de su mejor amigo Patroclo, sí se venga, por eso que mata a Héctor. Atenea toma la figura de Ifo, sí, para poder ayudar en este caso a los griegos. El caballo de madera fue introducido en la guerra de Troya, sí, pero eso ya se narra después de la guerra de Troya, no dentro de la guerra de Troya. No es un suceso después, que más bien ya va a ser el inicio de la Odisea, que ya se lo voy a contar la siguiente semana. Muy bien. El héroe Teucro, que enfrenta finalmente al héroe principal de la Ilíada. ¿A quién le llaman Teucro? A los troyanos. ¿Cómo se llamó ese héroe que enfrentó al gran héroe principal de los griegos, que fue Aquiles? Y es muerto por este. ¿Quién fue ese héroe que fue asesinado por Aquiles? Que se enfrenta a Aquiles. ¿Quién? Héctor. Excelente, Héctor, muy bien. Obra que se le atribuye a Homero, la cual es una parodia de la Ilíada, donde luchan las ranas y los ratones. Eso no les conté. Es otra obra de Hesiodo, se llama la Batracomiomachía. Batra viene de batracio, ¿no? De ranas. Entonces, es como una especie de parodia, es una especie de burla, ¿no? En la cual, dice acá, es una parodia de la Ilíada, pero en lugar de luchar los griegos contra los troyanos, a los troyanos le van a decir pues ratones y a los griegos ranas, ¿no? Es una especie de parodia. Sobre Homero, señala lo incorrecto. ¿Cuál de estas opciones sería falsa respecto a este gran autor o literato Homero? Este gran autor épico. ¿Fue el creador del teatro, chicos? ¿Él creó el teatro en Grecia? Él solamente estuvo dentro del género épico, no dentro del género dramático. Él no creó ninguna obra teatral ni ningún drama. Por lo tanto, esto sería falso.
El creador del teatro en Grecia fue Esquilo, es el padre del teatro griego. Y el dios a quien se le atribuye el mito del teatro es al gran ¿quién? Dionisio, dios Baco, que lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Ya? 7 ciudades se disputan ser el lugar donde nació Homero, sí. La existencia de Homero es cuestionada, sí, por eso hablamos de la cuestión homérica, ¿no? No saben si existió o no, porque dicen que era ciego. Hay hipótesis que aseguran que la Ilíada y la Odisea no son obras del mismo autor, sí, dicen que no es lo mismo. Fue un Aedo trovador, ¿no? Aedo ya se lo dicen a los poetas actuales. Sobre la Ilíada indica la alternativa falsa. A ver, ¿qué opción no corresponde a la Ilíada, chicos? ¿Está dividida en 4 partes o 4 rapsodias? ¿Sí o no? ¿4 Sí. o 24? ¿Era 4 o 24? 4. ¿Seguros? ¿4 o 24? En no esperé era 24. 24, acá estaba, ¿verdad? Y versus hexámetros. Entonces acá lo hacen para hacerte confundir, pues por eso que ponen 4. ¿Ya? Esa sería la clave, que es falso, está dividido en 24 cantos. En hexámetros sí, los epítetos destacan sí. Ulises y Ajax le robaron la armadura a Patroclo, sí, se estaban peleando por quién le quitaba su armadura a Patroclo. La obra celebra el valor de los héroes, sí, el valor sobre todo de, en este caso, Héctor y Aquiles. Es considerado, después de Homero, el más famoso de los poetas griegos. Nació en Ascra y escribió una obra que trata de la creación del mundo, el océano, la tierra, el cielo, o sea, la historia del origen de los dioses. O sea, autor de la Teogonía. ¿Quién es? Autor de la Teogonía, chicos. Autor de la Teogonía. ¿Cómo se llama? Hesiodo. Hesiodo, muy bien. ¿Qué tenemos en la tarea? Ilustras una imagen alusiva al mito de la Ilíada, en este caso, ¿no? Escribe el argumento de la Ilíada. El argumento es el que ya les comenté, pues, ¿no? Puedes deducirlo a manera de resumen de esto, ¿no? Aquí se basa el argumento, pero no vas a escribir todo esto, es un resumen de unas 10 líneas, 8 líneas máximo, donde tiene que hablarse, sí, de las 2 cóleras de Aquiles. Sin el argumento tienes que hablar también, ¿no? Y luego escribes cuál fue el tema principal. Pones las cóleras de Aquiles. Pones cólera 1, 2 puntos. ¿Cuál fue la causa de la cólera 1? ¿Cuál fue la causa de la cólera 1, chicos? ¿Cuál fue la causa de la cólera 1? ¿Mm? El rapto de su esclava. ¿Criseida o Briseida? Criseida o Briseida, chicos. Tema de la cólera 1, que es el tema principal de Aquiles, el rapto de su esclava Briseida. Cólera 2, la muerte de su mejor amigo. ¿Cómo se llama su mejor amigo? Patroclo, ¿verdad? Esos son los temas de la Ilíada. ¿Cuál es el tema principal de la Ilíada? Las cóleras de Aquiles. ¿Qué son? Cólera 1, el rapto de su esclava Briseida. Cólera 2, la muerte de su mejor amigo Patroclo. ¿Ya? Eso es la respuesta en la 3. Escribe la biografía de Homero brevemente. Te voy a cambiar la 1, ¿ya? Esta preguntita no. Vas acá. Dibujar y resumir la teogonía. Ya, o sea, quiero que me dibujes un esquemita de quiénes fueron los que originaron el cosmos. Fueron 2 dioses. Luego siguieron otros 2 dioses. Finalmente hubo una primera, una segunda y una tercera generación. Me dibujas o lo pegas, búscalo, lo pegas esa imagen porque quiero que lo tengas claro. La siguiente semana te lo voy a contar porque ya nos ganó el tiempo. Te voy a contar la teogonía la siguiente semana, pero quiero que al menos tengas el dibujito y la idea. El dibujito de la estructura de la primera generación de dioses, la segunda y la tercera generación de dioses. ¿Ya? Me pegas una imagen alusiva y también me haces un resumen breve de cómo surgió el cosmos, cómo surgió el dios máximo del Olimpo, que fue Zeus al final. Argumento es un resumen en 8 líneas máximo. Escribes el tema principal de la Ilíada, que son las cóleras de Aquiles, y una biografía breve de Homero. Breve, chiquita, unas 5 o 8 líneas más o menos. ¿Dónde nació? De repente, ¿qué países se lo disputan? Si realmente era ciego, ¿en qué época habría nacido? ¿Cómo habría sido? ¿No? ¿Cómo así habría creado la historia de la Ilíada? Y en la evaluación tienes solo, en este caso, 5 preguntas. Aquí te dejé un link para que puedas verlo en tu YouTube y vas a escuchar la misma historia que está narrada aquí, solo que narrada de un poco más, de una forma más anímica, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, preguntas para... ¿A qué hora tiene su siguiente curso? ¿A qué hora les toca el siguiente curso?
Bueno, ya, antes. Toca Oh, sí, está. ¿A qué hora les geometría. toca? ¿A qué hora les toca? Geometría después de su clase. Por eso, ¿a qué hora? ¿A qué hora? ¿10 y cuánto? 10 y 10 creo. Ah, ya, entonces ya no podemos ver el video porque el video dura más tiempo, ya no. Entonces, chicos, por favor, vean el video para que puedan hacer un mejor resumen. Ya que está el link, lo quería ver con ustedes, véanlo ustedes, por favor, porque el tiempo nos gana. Voy a tomar la asistencia rápidamente. Me están faltando demasiado, ¿ah? No sé por qué en el Sí, sí, es a las 10 y 10. faltan demasiado. Tomar la foto. Ya también. Ya, chicos, nos quedamos acá entonces. Espero su tareita el día de hoy. Ya estamos en la tercera semana, ¿verdad? No se olviden, llega la cuarta semana y vamos a tener que, en este caso, tener todo completo, todo el día. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Preguntitas finales? No, mi. Ya. Me despido entonces, chicos. Cuídense mucho. Gracias por su participación. Nos vemos mañana. Cuídense.